Hola chicas y chicos, ahora sí que bienvenidos a mi canal. Una disculpa por no haber subido el material el fin de semana, pero bueno, es importante brindarles material de calidad, con la salvedad de que solo dispongo de 15 minutos para explicar. Por lo anterior, me focalizaré en lo que considero primordial. La clase pasada revisamos algunos aspectos generales de la comunicación oral y no verbal. Sin más preámbulo, comencemos con la clase. ¿Por qué tenemos miedo de hablar en público? Recuerdo que años atrás, la artista plástica Carmen Castanedo dijo: "Quien expone, se expone". Considero que el miedo al hablar viene de eso, de dejarnos desnudos ante personas que nos van a valorar. Igual nosotros, dentro de nuestra percepción, pensamos que nuestro discurso va a ser absurdo, o que la información que tenemos no es importante, o que vamos a hacer el ridículo, ¿no? El libro expresa lo anterior en un concepto: la aprensión a hablar en público. El nivel de miedo que una persona experimenta al anticipar o realmente hablar ante una audiencia. ¿Cuáles son las causas principales de la aprensión? El libro señala dos. Primero está lo que es el temperamento, ¿no? Que es esa constitución biológica que nos define si somos personas extrovertidas o introvertidas. En mi caso particular, yo me considero como una persona introvertida. ¿Y ustedes cómo se consideran? ¿Son personas introvertidas o extrovertidas? También está lo que es la experiencia previa. Cómo a través de la experiencia, frente a distintos públicos, nos hemos moldeado. Es decir, ¿cómo ha sido esa experiencia que nosotros hemos tenido cuando hemos hablado en público? ¿Recuerdan cuando eran pequeños? ¿Cómo fueron sus experiencias? ¿Fueron positivas? ¿Fueron negativas? Eso es lo que es la experiencia previa. Igual no sé si entra tanto, pero lo que define la personalidad de una persona, según el concepto psicológico, es el temperamento y la experiencia previa. La conjunción de esas dos cosas brindan lo que es la personalidad. Todo esto, el temperamento y la experiencia previa, nos van a generar una comunicación interna, ¿no? Que es esa comunicación intrapersonal que nos va a brindar lo que es el éxito o el fracaso. ¿Cómo es su comunicación interna? En la página 4 o 23, depende de dónde lo miren, del documento que se les compartió, encontrarán en la figura 2.2 un breve cuestionario para medir sus niveles de aprensión a hablar en público. ¿Ya lo llenaron? ¿Cómo salieron? Ustedes ahí podrán valorar si su nivel de aprensión a hablar es muy alto o muy bajo. Dentro de las fases de aprensión a hablar en público se ubican tres fases. La primera es la fase de anticipación, que es la ansiedad que experimenta uno antes de dar el discurso. Hay personas que están muy ansiosas, ¿no? Cuando están esperando su turno a hablar, que tal vez no pueden contener los nervios. Después, la siguiente fase es la fase de confrontación, que es la ansiedad máxima que va a presentar el orador ante su público. Aquí puede presentar cierto tipo de síntomas que ustedes pueden revisar cuando lean el documento, que pueden ser cognitivos, pueden ser físicos y emocionales. Y la fase de adaptación, que es la fase cuando nosotros nos vamos acostumbrando a nuestro público y nuestra ansiedad se va reduciendo. Si vemos detenidamente, podemos ver que después de los 5 minutos, nosotros con nuestro público ya vamos a estar adaptados. Es decir, que vamos a sentirnos más cómodos cuando nosotros estemos hablando, ¿no? ¿Cuáles son esas estrategias de combate ante esa aprensión a hablar en público? ¿Cuáles serían
como las fórmulas que podemos o que nos ofrece, ¿no? El libro. La primera es la orientación y motivación a la comunicación, que básicamente señala que un discurso es la oportunidad para hablar con varias personas, en contraparte a nosotros esperar un resultado o un beneficio por ese discurso. Lo tenemos que tomar como si fuera la oportunidad nosotros de compartir lo que sabemos o de compartir una experiencia personal. Eso nos ayuda a reducir nuestro nivel de ansiedad. El segundo método general es una visualización. Este método reduce la aprensión porque va a crear en nosotros una imagen mental de que nosotros somos exitosos y que estamos dando un gran discurso. Es decir, visualizarnos de manera positiva es importante para poder nosotros superar esa ansiedad, esa aprensión a hablar en público. Los ejercicios de relajación. Estos ejercicios ustedes los van a poder revisar en la página 25 o en la página 26. Va a haber como ejercicios como son la respiración abdominal, suspirar, ejercicios de relajación muscular progresiva, que van a ayudar a que esa ansiedad física deje de manifestarse. Recomiendo que los tomen en cuenta, que los revisen y que los interioricen para que ustedes puedan aplicarlo. El otro método es la desensibilización sistemática. Es un método que reduce la aprensión al hacer que las personas o nosotros nos visualicemos en forma gradual y realicen eventos cada vez más aterradores. Es decir, nosotros nos vamos a visualizar en un escenario no favorable para nada y después vamos a enfrentar ese escenario con la visualización de que nosotros ya pudimos operar ese escenario desagradable. Y hay que tratar de nosotros hacerlo mientras estamos en un estado de relajación. Es decir, tenemos que fijar nuestra mente en un peor escenario, pero nosotros estar completamente relajados, completamente enfocados en lo que estamos diciendo y no preocuparnos por ese escenario que no es favorable para nosotros. El segundo es la reestructuración cognitiva, que va a ayudar a cambiar esa comunicación interna, ese diálogo que nosotros tenemos. De ese diálogo negativo, nosotros lo tenemos que transformar a un diálogo positivo, a un diálogo en el que nosotros no vamos a estar nerviosos, vamos a poder superar cuestiones, incluso si nuestra voz no es la adecuada, o incluso si pasa algún escenario que no esperemos, una pregunta incómoda, etcétera, etcétera. Como diría Alejandro Jodorowsky, todo pasa. Y después tenemos lo que es la gestión de planificación. Lo primero que tenemos que hacer es desarrollar nuestro objetivo. Igual que lo que estamos haciendo en nuestra investigación documental, primero tenemos que elaborar nuestra meta, hacia dónde queremos llegar. En el caso del discurso es, ¿qué queremos nosotros que los demás sepan? Es decir, ¿qué quiero transmitir en lo que voy a decir? Entender a la audiencia y adaptarse a ella. Tenemos nosotros que analizar a qué tipo de público le va a llegar la información. ¿Por qué? Creo que lo habíamos trabajado antes, pero creo que también lo puedo ejemplificar de esta manera. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una presentación muy cuadrada a personas adolescentes? ¿Qué creen que va a pasar con esa audiencia? ¿Se va a entretener? ¿Nos vamos a adaptar a ella? No, estamos nosotros haciendo un discurso, tal vez pensando en un público al cual no le vamos a dar el discurso. Es decir, nosotros tenemos que adaptar nuestro lenguaje, nuestra manera de movernos, nuestro apoyo visual a esa misma audiencia,
para que podamos cumplir con las expectativas de ellos, ¿no? Reunir y evaluar información. Después de que nosotros definimos qué queremos platicar, qué queremos transmitir, hacia qué audiencia va nuestro discurso, tenemos que reunir y evaluar la información. Así es, tenemos que hacer investigación documental, tenemos que documentarnos, tenemos que eh, adquirir todas las fuentes de información posibles y evaluarlas, ¿no? Esto me sirve, esto no me sirve. Ir descartando e ir reuniendo la información para nosotros empezar a lo que sigue, nuestro punto número 4, que es organizar y desarrollar las ideas. Es decir, empezar a brindar lo que va a ser una estructura para nosotros esquematizar bien lo que queremos decir, que tenga una introducción, un desarrollo y una conclusión, que vaya tal vez de la información general a la particular, que exprese ideas unidas, con nexos, eh, y así generar lo que es una coherencia, ¿no? Una cohesión y una coherencia textual. Y discursiva también. Escoger los apoyos adecuados apropiados a la audiencia. Nos remontamos a lo que es el punto número 2 y tenemos que desarrollar nuestros apoyos visuales apropiados para el objetivo específico. En cierta manera, que ustedes tengan un apoyo audiovisual, considero les ayuda más a comprender lo que es un tema a una mera lectura, porque estamos enfocando lo que son los puntos principales que se consideran de la lectura, ¿no? Y por último, practicar el estilo y practicar el discurso. Los oradores públicos eficaces practican sus discursos en voz alta varias veces. Es decir, tenemos que practicar y practicar y practicar para poder nosotros desarrollar un buen discurso. Más adelante iremos desarrollando esta gestión de planificación punto por punto para entender y poder desarrollar un discurso efectivo. Bueno, esto es parte del material didáctico que les iré subiendo. Más tarde les voy a subir lo que es la actividad que van a realizar para cubrir esta semana, además de las correcciones que tienen que hacer al ejercicio número 3 y también al ejercicio y también les voy a subir un ejercicio número 4. Recuerden ir preparando sus fuentes de información en USB y también las fichas para que cuando se las pida ustedes las suban inmediatamente. Sin más que decir, espero que se encuentren bien ustedes y sus familiares de salud. Y bueno, cualquier duda quedo a sus órdenes por el correo, por favor. Sin más que decir, bueno, nos vemos, jóvenes.